mañana compartiré sobre 2 características de Dios, que son parte de su naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de lo que está constituido algo. Lo que está constituido un ser humano, un animal, una planta, la naturaleza de algo. En este caso estamos hablando de la naturaleza de Dios. Dentro de la naturaleza de Dios hay varias características, pero yo me voy a referir solamente a dos de ellas. Y la primera de las características es decir que Dios es un Dios justo. Y vamos a hablar de la justicia de Dios. Y cuando yo digo que Dios es un Dios justo, lo que estoy diciendo es que Dios, como es de su naturaleza, no puede ser justo. Él es siempre justo y por eso es Dios. Él es siempre justo y Él espera que la relación contigo y conmigo pase por su justicia. Él espera que tú y yo, que somos sus hijos, que tenemos sus genes espirituales, podamos tener parte de lo que es la justicia de Dios en todas nuestras vidas. Lo otro que quiero compartir esta mañana, otra característica de Dios, que Dios es un Dios de gracia. Y como digo que es parte de su naturaleza, lo que estoy diciendo, Él no puede no tener gracia en su corazón. Siempre, toda situación, toda circunstancia, lo primero que impera en Él es la gracia de Dios. Es su primera motivación, lo primero que lo lleva a moverse. Tenemos que definir gracia como aquel favor inmerecido, como una dádiva de Dios que no es merecida, sencillamente nace de parte de Él. Podemos ser nosotros los receptáculos, pueden ser otras personas, la humanidad toda, pero Dios es un Dios de gracia y Él espera que tú y yo, que decimos que somos hijos, lo seamos también, que nuestro corazón sea un corazón de gracia. Es lo que Jesús y las Escrituras enseñan. Cuando uno ve la Biblia y ve las palabras de Jesús, Jesús habla de estas 2 características de Dios el Padre. Y quisiera decir que si ya entendiste que tienes que ser justo o justa, que tienes que ser gracioso o graciosa, está todo listo. Pero la verdad que saber de eso no tiene nada que ver con vivir eso. Este es un concepto que por lo general es muy complejo de vivir en la vida cristiana. Y ese es el motivo por el cual Dios puso esto en mi corazón de hablar hoy día este tema delante de todos ustedes. Porque el poder tener la justicia de Dios y la gracia de Dios en el devenir diario no es fácil. No es fácil vivirlo, no es fácil que seamos reconocidos a la vez como personas justas y a la vez como personas de gracia. ¿Cuáles son los problemas principales? Lo primero que quisiera decir que ambos atributos de Dios muchas veces parecen contraponerse. Y hay ocasiones que efectivamente te ves entre 2 cosas, o es gracia o es justicia. Y la pregunta es para los que somos cristianos, ¿y qué hago en ese caso? ¿Cómo puedo actuar con la justicia de Dios y con la gracia de Dios? No es fácil, es complejo, porque casi a diario en tu vida y en mi vida estamos ejecutando o aplicando acciones de gracia o de justicia. Casi a diario. No nos damos cuenta, pero muchas de nuestras acciones, nuestras decisiones, hay una cuota de gracia y una cuota de justicia. Y a veces lo hacemos muy bien, y a veces lo hacemos más o menos, y a veces francamente erramos en lo que tenemos que hacer. No es fácil, porque nosotros mismos, en una situación determinada, que con una persona aplicamos justicia, y en otra nosotros mismos, en una situación determinada igual a la otra, con otras personas aplicamos gracia. Y eso tiene que ver más bien con nuestra forma de pensar, tiene que ver con nuestros deseos. No es lo mismo aplicar una justicia a alguien que no conozco, a mi hija o a mi esposa. Entonces cambiamos, nos vamos entre la justicia y la gracia. Dios no hace eso. Porque Dios es siempre justo y Dios siempre tiene un corazón de gracia. No es fácil, tampoco es fácil. Porque hay muchos cristianos honestos, comprometidos con Dios, genuinamente cristianos, absolutamente, que su primera reacción cuando se ven enfrentados a una situación como esta, automáticamente apretan el botón de la justicia porque creen que eso es lo que Dios quiere de ellos. Porque les enseñaron que eso es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Así que hay una situación puntual donde hay una diferencia entre los 2 justicias, son el timbre de la justicia. Sin embargo, hay otros cristianos, también comprometidos, también aman a Dios, también genuinamente buscan más de Dios, que ante esas situaciones y definiciones, su primer botón es la gracia. Y ambos creen que están agradando a Dios. Pero evidentemente alguien está equivocado. Alguien no puede hacer cosas distintas y las 2 resultan ser de Dios. Ahí está el problema. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ser cristianos, cristianas? Que seamos capaces de vivir una vida de justicia y una vida de gracia, que es lo que Dios quiere. Son múltiples las preguntas que surgen cuando uno está en este tema. Yo mismo cuando estaba preparando, pensaba sobre varias cosas. La primera pregunta, ¿son siempre compatibles la gracia y la justicia? ¿Tienen que serlo? Buena pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿La Biblia dice algo con respecto a la justicia y la gracia de Dios? ¿Con respecto a actuar juntas? ¿Cómo lo hacía Jesús?
¿Cómo él sabía cuándo aplicaba gracia o cuándo aplicaba justicia? Y a propósito, ¿tú cómo te defines? ¿Eres una mujer o un hombre de justicia o de gracia? ¿Qué es lo primero que está en tu corazón? Todos tenemos algún tipo de formación, algún tipo de inclinación. Y sería bueno que fueras pensando a esta altura, ¿dónde está tu forma de ser? ¿Con qué te identificas más? ¿Qué es más importante para ti? Ante una situación específica, ¿para ti es más importante que se aplique gracia o se aplique justicia? Piensa, reflexiona, pide al Espíritu Santo que te ayude. ¿Cómo es Dios el Padre? Dios es por esencia porque su atributo Él es justo. Y en la Biblia ampliamente está distribuido el concepto de justicia. Lo primero que quiero decir, que el concepto de justicia de Dios no está pasado de moda. Un porcentaje importante de los cristianos piensan que la justicia de Dios quedó obsoleta cuando vino Jesús porque trajo el evangelio de amor, de perdón y de gracia. Pero la verdad es que Dios sigue siendo justo. Más allá de la obra de Jesús, eso no ha cambiado. Y la justicia de Dios es expresada en la obediencia a los preceptos y los mandamientos de Dios. Yo no soy justo por lo que hago, lo que yo creo que es bueno, lo que yo pienso, no porque mi mamá me dijo, por lo que mi papá me dijo, ni por lo que el pastor dice. Dios mide la justicia en cuanto a la obediencia a los preceptos que son de Dios. Esa es la medida. Y aquí encontramos un primer problema. ¿Qué pasa con el cristiano que no tiene idea de lo que Dios dice? No sabe que la Biblia tiene 2 testamentos. No sabe que existió Jesús. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder conocer los preceptos de Dios. Piensa en esto. Si Dios es justo, Él sabe cómo debemos ser justos, cómo podemos llegar a ser justos. Y ahí están los preceptos, están la enseñanza de Dios. Dios quiere que conozcamos su palabra y que podamos vivir una vida de justicia. En la Biblia, el concepto de justicia es homologado con el concepto de rectitud de corazón. Muchas veces cuando habla de una persona justa, hablar de un corazón justo es hablar de una persona recta. Así que Dios espera eso de nosotros. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, no lo busques, todo el capítulo lo puedes leer después, muy interesante, está Dios hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Y le está diciendo al pueblo de Israel lo que han escuchado en muchos otros libros. Estos son mis preceptos, ustedes lo han olvidado, se han portado mal, entonces va a pasar esto y aquello. Lo interesante del relato de Ezequiel capítulo 18, que después cuando Dios termina de hablar lo mal que hizo el pueblo y las consecuencias que va a tener, Dios dice algo como lo siguiente: pero si alguien obra según justicia de Dios, si alguien es recto delante de los ojos de Dios, yo quitaré toda esta sentencia y serán perdonados. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios miraba, lo importante era en el tiempo del Antiguo Testamento era esto. No olvidemos esto, Jesús no había nacido. Así que no había perdón de nuestros pecados a través de Jesús. El Espíritu Santo no había venido. Así que no había Espíritu Santo que nos guiara al convencimiento del arrepentimiento, que pusiera convicción de pecado. La relación con Dios se trataba a través de actuar, hacer lo justo y lo recto. Una persona agradaba a Dios si hacía lo justo y lo recto. Eso era el Antiguo Testamento. La parte final del capítulo 18 termina diciendo y hablando sobre los justos caminos de Dios. Da como una pauta. ¿Quieres ser justo? Empieza a caminar por aquí. Te lo muestra Ezequiel. Pero alguien podría pensar, pero pastor, eso es Antiguo Testamento. Bueno, te voy a hablar del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un matrimonio único. Un matrimonio extraordinario. Un matrimonio que tuvo tal gracia delante de los ojos de Dios, que fueron los padres de una persona de la cual Jesús dijo algo único, que nunca lo dijo a otra persona. Fue un matrimonio que dio a luz un hijo del cual Jesús dijo: de los nacidos de mujer, no hay ninguno más grande que este. ¿De quién estoy hablando? De Juan el Bautista. Entonces estoy hablando de Zacarías y estoy hablando de Elizabeth. Zacarías y Elizabeth ambos eran de la tribu de Leví. Eso significa que eran parte de una de las 12 tribus de Israel que Dios había apartado para el servicio del reino de Dios, para servir en el templo. Así que más de alguien pudiera pensar, bueno, pero ellos ya eran sacerdotes. Tengo que decirte que había miles de sacerdotes.
Y no fue el estilo de vida de Zacarías y Elizabeth. No era porque se portaran tan bien o que fueran bonitos, fueran varias veces a la iglesia o hicieran todo lo perfecto. Fue el corazón de Zacarías y Elizabeth lo que llamó la atención de Dios. Lucas, que relata la historia de Juan el Bautista, en Lucas 1, 5 al 6, relata un poco este episodio de por qué fueron ellos los escogidos por Dios para dar a luz a este varón de Dios. Lucas 1, 5, 6 dice, cuando Herodes, el rey de Judea, era rey de Judea, un sacerdote judío llamado Zacarías, era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Y continúa. Y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Zacarías y Elizabeth fueron escogidos porque fueron justos. Eso fue lo que le otorgó el privilegio delante de Dios de que a través de ellos naciera Juan el Bautista. Caminaron según los mandamientos de Dios, por eso eran justos. Dios es justo, es parte de su naturaleza y espera que tú y que yo seamos justos. Pero, ¿qué es de la gracia de Dios? ¿Solamente Dios se contesta a ser justo? La verdad es que Dios define gracia como la característica de Dios que lo hace dar, lo hace regalar o favorecer en forma inmerecida a alguien. Eso es la gracia de Dios. Y hay un montón de versículos en la Biblia que hablan del corazón de gracia del Padre. Estoy hablando del Padre. Pero creo que hay uno solo que involucra a todos los demás y que grafica de manera evidente cómo es el corazón de Dios nuestro Padre. Y este está en Juan 3:16. Y quiero animarte a que lo digas en voz alta y de memoria. Porque aquí este es el Padre, este es el Dios que nosotros amamos, reconocemos y es quien decimos, este es mi Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Todo aquel, no importa la condición, no importa cuántas cosas haya hecho en la vida, todo aquel, voy a dar mi Hijo, gracias, un favor inmerecido, dar la vida del Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿la justicia y la gracia de Dios es diferente a la de Jesús? ¿Qué creen ustedes? En esencia no son distintas, pero hay algo que marca la diferencia. Jesús era humano. No es lo mismo pensar en la gracia y la justicia de Dios perfecto, Dios, y la gracia y la justicia de Jesús, ser humano. ¿Sabe por qué pongo énfasis en esto? Porque para nosotros los cristianos es súper fácil decir, pero no me pidas la justicia de Dios, no me pidas la gracia de Dios, yo soy un ser humano. Bueno, yo estoy hablando de un ser humano que se llamó Jesús. Jesús vino, Él dejó la divinidad de lado. Él no estuvo con los atributos propios de la divinidad, todopoderoso, omnisciente. Él no estuvo con eso. Él estuvo como un ser humano. Él fue 100% humano. Así Él hizo, lo hizo tal como lo puedes hacer tú o yo con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia. Jesús no solo habló de la justicia de Dios, del Padre, sino que la practicó y la enseñó. Hay un pasaje que está prácticamente en todos los evangelios. Creo que no está en Juan nomás, que es el bautismo de Jesús. En este pasaje, Jesús va al Jordán, donde está Juan el Bautista. En Juan dice que Juan había visto a Jesús de lejos y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan sabía perfectamente quién venía a bautizarse. Y cuando Jesús llega a bautizarse, Juan no quería. No quería, que incluso le dice, pero ¿cómo yo te bautizé cuando tú eres el santo? Tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dice, Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le bautizó. Jesús se movió en justicia. El Evangelio de Mateo, entre el Mateo 5 en adelante, es uno de los evangelios más lindos, del pasaje más bonito, que la mayoría de los cristianos lo lee porque edifica mucho el alma. Son las bienaventuranzas. ¿A quién no le gusta leer las bienaventuranzas? ¿A quién no ve ahí el corazón de amor y de gracia de Dios? Y yo me puedo imaginar a Jesús en una colina, la multitud sentada y hablando puras palabras tremendas, dulces, de amor, reales, verdaderas, demostrándole un Dios lleno de gracia y lleno de amor. Pero en el 17, yo no sé lo que sintió Jesús. Tal vez pensó, no vaya a ser que estos crean que esto es todo. Y vuelve en el 17, después de haber hablado de las bienaventuranzas, dice lo siguiente, pero no malinterpreta la razón por la cual yo he venido.
No malinterpreten la razón por la cual yo he venido. No lo hagan. No vine a oír la ley de Moisés. Con lo que yo les estoy hablando, la bienaventuranza, lo demás no hay que olvidarlo. Yo no vine a eso, dice José. No vine a abolir la ley de Moisés o lo escrito de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús con mucha claridad está diciendo, sí, Dios es gracia, Dios es amor, pero hay una ley. Hay una palabra de Dios, hay una justicia de Dios que yo vine a corregirla, vine a vivir la verdad de la justicia de Dios. Jesús no está basado a modo de la justicia. La justicia del Señor es real y es actual y es para cada uno de nosotros. La vida de Jesús demostró justicia en todo. Él hizo justicia cuando fue a los excluidos de la sociedad. Cuando los pobres no eran mirados, Jesús puso su vida sobre los pobres. Cuando los enfermos eran relegados como los leprosos, Jesús fue a los leprosos, tocó a los leprosos, lo que estaba prohibido. Él hizo justicia. Él hizo justicia con la mujer cuando tenía eran de segunda categoría, no se le podía mirar, tenía que servir. Él hizo justicia y la levantó y la puso al mismo nivel del hombre. Él hizo justicia con la gente de otras razas. Jesús hizo justicia, no fue racista. Cuando levanta y ahora es un samaritano y lo pone como un ejemplo de un amor bondadoso, Jesús estaba haciendo justicia con los demás países. Jesús amó la justicia. El apóstol Pedro nos recuerda en la predicación gloriosa después de la venida del Espíritu Santo. Tiene una multitud de gente que está escuchándole. Ha venido el Espíritu Santo, la gente quedó impactada con la presencia del Señor y Pedro predica y se convierte en miles de personas. Y en una parte de la predicación de Pedro, él dice lo siguiente, a los que están escuchando, vosotros, cada uno de ustedes negó al santo y al justo. Y pediste que se os diese un homicida, Barrabás. Jesús el justo. El Señor es justo y espera que tú y yo seamos justos. No se ha anulado esa característica de Dios. Tenemos que aprender a vivir en la justicia de Dios. No hay ninguna duda que Jesús fue justo. Y que la relación de Jesús con nosotros requiere justicia, pero también requiere gracia. Aparece la otra parte. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener la justicia y la gracia? Hay varios pasajes bíblicos que nos hablan ahora de la gracia de Jesús. El que más me impactó, porque me costó mucho entenderlo cuando lo leí por primera vez, en ese pasaje donde va Jesús caminando con sus discípulos y se le acerca un joven que aparece con el título de joven rico. No sé si han leído ese pasaje. Y el joven seguramente estaba impactado por Jesús, debe haber visto milagros, debe haber visto las multitudes siguiéndolo, y se acerca y le dice, maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Le dice Jesús. Hay uno solo que es bueno y es Dios. Él no quería idolatría, ojo con eso. Maestro bueno, le dice. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús lo miró con gracia y le empieza a decir, mira, los mandamientos son estos, 1, 2, 3, justicia. 1, 2, 3. ¿Los guardas todos? Sí. Pero Jesús con los dones del Espíritu Santo pudo ver su corazón y le pregunta, ¿y todo lo que tienes? ¿Lo puedes vender y darlo a los pobres? Y dice, literalmente el Evangelio se entristeció su corazón porque ahí estaba su tesoro. Y se fue. Pero el relato no termina ahí. El relato termina no hablando del joven, termina hablando de Jesús. Y no sé si te fijas, no sé si has leído que dice que Jesús lo ve partir y se entristeció en su corazón porque lo amó. Mira la gracia y la justicia. La justicia diría, Jesús le leyó los mandamientos y uno no estuvo dispuesto a obedecerlo. Entonces la justicia dice, tienes que ser castigado por eso, porque no obedeces ese mandamiento. Pero con Jesús no pasó eso. Descendió gracia y le dolió. Cuando hay gracia en nuestros corazones, lo que no es correcto, lo malo que pueden tener las personas, nos duele, lo vemos con los ojos de Dios. No aparece ese instinto de, tiene que pagar. Es gracia de parte de Dios. Hay un pasaje que está en Lucas 6, 1 al 5, no lo voy a leer, pero a los que quieren indagar más sobre la actitud de Jesús entre la justicia y la gracia, es el pasaje donde los discípulos recogen semillas de trigo en un día de reposo. Vas a ver exactamente esta misma figura donde ve a Jesús aplicando la gracia y la justicia. Pero quiero detenerme en un caso. En el Evangelio encontramos el caso de una mujer llamada la mujer sorprendida en adulterio. ¿Lo has leído, no? Y está Jesús, yo me lo imagino ahí Jesús tranquilo, conversando con su grupo de amigos, sus discípulos, y de repente se siente que viene una multitud.
La multitud probablemente se sentían ahí porque no había pavimento. Y de aéreo polvadera, la gente y la muchedumbre venía y habían gritos y tiraban a una mujer y la llevaban obligada. Yo me imagino que iba arrastrándola y se la tiran a los pies de Jesús. Ahí quedó. La multitud tenía hambre y sed de justicia, entre comillas. Lo que quería era matarla. Lo que quería era apedrearla. ¿Por qué? Porque la justicia decía que toda aquella persona que era sorprendida en adulterio debía morir y debía morir apedreada. Pero Jesús miró todo este espectáculo y Él decidió, ¿qué hubieras hecho tú? Extender gracia. Y la perdonó. Después está la clásica frase, la palabra sabiduría de Jesús, que el que esté limpio de culpa, ¿y qué pasó? Las piedras empezaron a caer solas a las manos. No había techo para aplicar justicia y primó la gracia. Justicia o gracia. La ley en ese caso decía la mujer debía morir por su pecado y morir apedreada. Pero la gracia decía no es necesario, le concedo el perdón. Pero quiero que te detengan un segundo en la justicia de los hombres que arrastraban a la mujer para que la mataran. Trajeron solo a la mujer. Y la justicia decía que los que fueran sorprendidos, hombre o mujer, en adulterio debían morir. Hasta ahí llegaba el nivel de justicia. Hasta donde la cultura les soportaba, hasta donde les convenía. La gracia era lo que había que hacer. Podría terminar la predicación esta mañana, pero hay algo que creo que es el motivo principal de la predicación. El problema no está en que podemos equivocarnos en extender justicia o extender gracia. El problema está en que existen falsificaciones de la justicia y de la gracia. Las falsificaciones no son otra cosa, que son otra cosa consecuencia de nuestra religiosidad humana y de nuestra naturaleza caída, que han adaptado los preceptos de Dios, los conceptos de Dios, la naturaleza de Dios a como nosotros queremos vivirlo. Esta historia no es nueva. Desde el Antiguo Testamento, todo lo que Dios ordenó, el pueblo de Israel lo transformó en un rito. Un rito para seguir funcionando y no cambiar de vida. Podían hacer holocausto y seguir pecando. Podían hacer el día del perdón y seguir viviendo la vida pagana de los pueblos que nunca fue ese el sentido. Y en Isaías 1:11, Dios cansado de esto, le dice al pueblo de Israel, ¿qué le hace pensar que yo deseo tu sacrificio? Estoy harto de tus ofrendas quemadas de carnero, de la grasa de tu ganado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. No es el sentido de mi justicia. Nunca le pedí que hicieran la ley para eso. Lo cambiaron por sus costumbres, la falsificaron. Y ahí está el problema. ¿Cuál es la falsificación de la justicia de Dios? Creo que la principal falsificación de la justicia de Dios, Dios dice que debemos que ser justos, es que se transformó en legalismo. El legalismo es por esencia la falsificación de la justicia de Dios. Y tú y yo podemos ser legalistas sin darnos cuenta. Creyendo con buena intención que estamos siendo justos en lo que Dios dice, podemos transformarnos en legalistas. Y el legalismo está muy lejos de lo que Dios quiere que seamos. Para un legalista, la relación con Dios, su vida cristiana se trata de cumplir con Dios. Dios dice, entonces hay que hacerlo. Lo hago yo primero, lo haces tú, lo haces tú, lo haces tú. Para un legalista, alguien que ha adulterado la justicia de Dios, la relación con Dios, su vida cristiana, se trata de cumplir con Dios, porque eso es lo justo. Pareciera ser que toda la vida cristiana tiene como objetivo final de fe cumplir con Dios. Y si hay un argumento más allá, si no se quiere hacer lo que Dios dice, porque hay un argumento que puede tener peso, para la persona va a seguir siendo eso, no importa, hay que hacerlo. Va a seguir viendo que lo que hay que hacer, hay que aplicar la ley porque Dios dice. Eso es el legalismo. Los fariseos, creo que fueron los íconos del legalismo en la Biblia. Están los escribas, los fariseos, hay otras sectas que aparecen mencionadas, pero si tú ves los evangelios y los has leído, te das cuenta que casi no hay capítulos donde aparezca una pequeña lucha entre Jesús y los fariseos. Es como un gallito, como parecía ser que ellos andaban detrás solamente para ver dónde se caía Jesús, dónde podían tirarle algo. Pero quiero que leamos juntos parte de un capítulo que yo creo que es la obra maestra de Jesús con respecto a los fariseos. Es tan fuerte lo que Jesús dice y hace ahí con respecto a los fariseos que parece que no fuera Jesús. Uno se pregunta, ¿dónde quedó la gracia de Jesús? ¿Qué se comió el Señor ese día? ¿Qué le pasó? Quiero abrir tu Biblia. Vamos a Mateo 23, 1:36. Hago esto con la sola intención que veas
cómo Dios ve el legalismo y que no es esa la justicia que Dios quiere para nosotros, sus hijos. No lo voy a leer todo porque es muy largo. Es Mateo 23, todo el pasaje está entre el 1 y 36, pero vamos a leer unos pocos versículos. Voy a leer el 2 y el 3 y voy a leer algunos intercalados. Porque lo que quiero que veas, mira cómo Jesús, tu Señor, ve el legalismo, la falsificación de la justicia. 23, 2 y 3 dice lo siguiente. En la cátedra, este Jesús hablando, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Primera enseñanza. Ellos están hablando de la ley y tienes que hacerla. El problema no está en eso, está en lo que pasa después de eso, que es lo que ellos hacen con eso. Eso dice Jesús. Después en el versículo 13 dice, esto es un versículo bien cariñoso, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros ni deja entrar a los que están entrando. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis el mar y tierra para hacer un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. 16. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. 17. Insensatos, ciegos. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan las demás, lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, diezmar, pero sin dejar de hacer esto otro, la justicia, la misericordia y la fe. Guías de ciego que cuelas el mosquito y te tragas el camello. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad te muestras hermoso, mas por dentro estás lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas, pero sin embargo levantas monumento para los justos. 33. El epitafio. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y podemos ser así nosotros, no? Hay una enseñanza que tenemos que sacar de este pasaje que acabamos de leer, después lo puedes leer completo en tu casa, yo creo que sería súper bueno, es que la gracia de Dios tiene un límite. Los fariseos pasaron la regla y aparece otro Jesús. Si tú te das cuenta, en la vida de Jesús, durante todos los trayectos, tuvo múltiples encuentros, tuvo perseguidores, vio gente pecadora, ¿qué no habrá visto Jesús? Pero los únicos con los cuales Jesús actuó así fue con estos personajes. ¿Qué tenían ellos? Que le puso límite a la gracia de Jesús cuando veía a los pecadores, veía a los publicanos, los que extorsionaban, veía a los romanos que eran opresores. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque ellos hicieron 2 cosas que marcan el límite para la gracia, y esto es una aplicación para nuestras vidas. Cuando el accionar, el pensar, la forma de ser de una persona daña a otro ser humano, se acabó la gracia. Tiene un límite. Ahora, si esa persona se arrepiente, vuelve la gracia. Los fariseos conocían la palabra. Jesús le predicó a los fariseos y siguieron haciendo exactamente lo mismo. Segunda cosa, cuando la persona se apropia, blasfema contra Dios o se apropia del nombre de Dios, tiene un límite. Ambas cosas fueron características de los fariseos. Pero la enseñanza que yo creo que Dios quiere para nosotros esta mañana es que la gracia de Dios, la que quiere que tú tengas, que yo tenga en mi vida, tiene un límite. Y está marcada por estos 2 parámetros que nos vamos a encontrar con eso siempre, todos los días vamos a estar viendo eso. Y no te olvides de eso. La falsificación de la ley es el legalismo. Pero ¿cuáles son las falsificaciones de la gracia? O los abusos de la gracia.
Yo más que centrarme en cuáles son las falsificaciones, que me pareció más interesante saber por qué llegamos a entender la gracia de Dios como algo que no es realmente la gracia de Dios. ¿Por qué abusamos de la gracia de Dios? Y a mí me parece que la principal causa es el desconocimiento de la palabra de Dios. Porque si desconocemos la palabra de Dios, no sabemos cuál es su voluntad. Entonces vamos a tirar la cosa al voleo. Pero Dios dice cosas concretas. Las enseñanzas de Dios son concretas. Por lo tanto, necesitamos saber qué es lo que Dios dice con respecto a algo. ¿Cómo decido yo lo que es justo o no es justo si no sé lo que Dios dice? No conozco el corazón de Dios. Así que la primera causa, y en realidad la primera demanda para nosotros es conocer su palabra. Tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. No es un libro más, es Dios hablando. Segunda causa. Muchas personas tienen problemas personales. La mayoría de nosotros llegamos al Señor por problemas personales. Es difícil encontrar a alguien que entre aquí a la iglesia por primera vez muerto de la risa. Hoy vengo acá porque soy tan feliz. Vengo porque vengo con problemas de la señora, problemas con mis hijos, me quedé sin trabajo, estoy solo, botado, nadie me quiere, todos me odian. Todo eso, no sé si hay alguien aquí con honestidad y alguien puede decir, no, yo llegué, estaba súper bien cuando vine. Porque la palabra dice que nadie busca a Dios. No hay un justo, ni hay uno. Venimos al Señor por esto. Entonces, el problema está que en esta llegada a Dios, Dios tiene que sanarnos. Y gran parte de los problemas con los cuales la gente llega son del alma. Son de aquí. Trauma, cosas que vivieron con los padres, rechazo. Y ese tipo de persona puede entender todo el cristianismo, puede hacer todo lo que Dios pedía, pero en el fondo de su corazón todavía hay daños y áreas de su vida no sanadas. Y esas personas normalmente son las que llegan a aplicar gracia, entre comillas, a situaciones que no son capaces de enfrentar. ¿Va a evitar problemas con la señora? ¿Y sabe que está haciendo una barbaridad? ¿O con el esposo? No, pero no le digo nada porque no quiero pelear. Le aplico gracia, eso no es gracia. Eso podría llamarse a lo mejor cobardía, ponle el nombre que tú quieras. Pero no es gracia, porque Dios nos manda a hablar con los demás, a hacerles ver, cada uno de nosotros, si alguien está con un problema, dice la palabra de Dios, ve y dile. A veces aplicamos gracia porque el tocar ciertos temas nos duelen tanto en el corazón que prefiero que quede así nomás, bajo la alfombra. Ahí queda el problema familiar, queda el problema del trabajo, queda el problema con la iglesia. Me voy. Una de las cosas que más les duele a los pastores cuando gente se va a la iglesia sin que nunca converse por qué se fueron. ¿Sabes? Porque pucha, podríamos haber sabido qué pasó. O sea, porque prefirieron, no, es que no quiero provocar problemas. Entonces, para no provocar el problema al pastor, mejor me voy. Gracia, entre comillas. Pero no hay gracia. La verdad es que no enfrentar la realidad. No ser capaz de decir, me pasó esto. Me desilusioné por esto. O sencillamente me aburrí, no entendí, nunca encontré a Dios. Y eso puede pasar en cada área de nuestras vidas. Pero el problema está que las personas que no sanan esta área, normalmente crean en su mente, espiritualizan explicaciones para mantener esa posición. No, es que Dios es bueno. No, es que Dios no quiere que yo haga sufrir a esta persona. Entonces, no, la verdad, hermano, hay que enfrentar las situaciones porque eso no es gracia. Estamos escondiendo algo y se mantienen las situaciones ahí. Quiero que recuerde esto. Hablamos de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús le dijo, ni yo te juzgo, pero agregó algo más. Vete y no peques más. La confrontó. Cuando la gracia de Dios expresada en Juan 3:16, porque de tal manera Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que queda no se pierda, mas tenga vida eterna, lo que está hablando, nos está diciendo en ese versículo que nosotros tenemos necesidad de Dios, que somos unos perdidos. Nos está diciendo con mucha gracia y con mucho amor. ¿Sabes por qué te extiendo la gracia, Rafael? Porque tú eres un perdido. Leo, ¿por qué eres un perdido? No deja de decir la verdad. La gracia siempre está fundamentada en la verdad. No en esconderla, no en disfrazarla, no en maquillarla, pero con gracia. No es lo mismo decirle a alguien, oye, eso no es verdad. Decir, oye, tú eres una mentirosa. No, eso no se llama gracia. Puede ser desatinado, desubicado, pero gracia eso no es. Así que tenemos ese tema. Tercera cosa, la Biblia habla en 1 Corintios 3, 1-3 y en varios pasajes más de cristianos carnales. Yo quiero aclarar esto para que nadie se ofenda. Los cristianos carnales son cristianos, pero son cristianos en los cuales las verdades del Evangelio de Dios, la palabra de Dios no han penetrado. Están en la iglesia, aman a Dios, probablemente hacen muchas cosas igual a todos los demás, pero sus estilos de vida no son cristianos. Siguen manteniendo muchas cosas que no están bien, saben que no están bien. Y normalmente este tipo de cristianos, para que, como saben que no están bien, dan gracia a todos los problemas de los demás.
porque así no me juzgan a mí. Si Juan hace mal, digo, no, Juan está bien. Total, así yo también puedo seguir haciendo exactamente lo mismo. Eso es. Y hay un cuarto tipo de cristiano que de alguna manera cae en esta línea, es lo que se llama justificación. La verdad es que la justificación, yo creo que es un malentendido teológico. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es la Reina Valera, la santa y ungida para algunos. Ahora yo voy a leer la pagana, la NTV, que dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos 5.1. Están hablando que no necesito ser justo porque soy justificado por el Señor. Pero lo que la Biblia dice ahí, que ya no necesitamos la justicia para el perdón de pecado. Que hay uno que pagó y que resucitó. Que nuestra fe, que en el Antiguo Testamento pasaba por la justicia y por el sacrificio, hoy día es por Jesús. Pero en ninguna manera está invalidando la palabra de Dios en el sentido de decir, no te preocupes, haz lo que quieras, actúa como quieras, total, estás justificado por la fe. No dice eso. Pregunta. Vuelvo a preguntarte, ¿eres más una persona de justicia o de gracia? ¿Qué es lo que te pasa cuando ves a alguien actuando mal? Piensa en la figura, piensa en lo que más te moleste. Esa persona. No me digas quién es la persona, porque va a pecar. Piensa, ¿qué te pasa cuando ves a una persona actuando mal? ¿Qué es lo que te nace primero? ¿La pego en el brazo, la Biblia, vamos con lo legal? ¿O te da pena? ¿Te duele? ¿Te llega a preguntar, ¿por qué será que hace eso? No estás desconociendo que lo que está haciendo está mal, pero vas más profundo. Porque estás mirando el corazón de esa persona que actúa mal. ¿Qué es lo que te pasa realmente? ¿Sabes? La respuesta que puedas tener para ti grafica mucho más dónde está el corazón. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer contigo y conmigo? Quiero terminar hablando que los daños y las falsificaciones y los abusos tanto de la ley como de la gracia provocan profundos daños. Y este es el motivo central por el cual hablar esta predicación de esta mañana. La ley abusada o falsificada, la gracia abusada y falsificada provocan profundos daños en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera las consecuencias que tiene esto sobre nosotros son, en primer lugar, espirituales. Alguien que tiene una tendencia legalista va a estar actuando con justicia humana y no con justicia de Dios. Alguien que abusa de la gracia se va a mover más bien en el pecado que en la santidad de Dios. Por el motivo que sea, de todas las que hablamos. Por supuesto que nos afecta, pero tengo que decirte que muchos de los problemas emocionales que tenemos en tu alma tienen que ver con problemas de justicia y de gracia propios o de las personas con las cuales tú has estado. ¿Cómo fuiste criado? ¿Qué es lo que te tocó vivir? Mucho de lo que nosotros somos, sentimos, pensamos, cómo valoramos, tiene que ver con lo que hemos sido formados. Y muchos de los daños o cosas que arrastramos en nuestras vidas tienen que ver con problemas de justicia y de gracia de generaciones anteriores o nuestras propias decisiones. Tengo que decirte que la práctica de falsificaciones, tanto tuyas o de la familia o tu medio, va a afectar sin lugar a duda a tu propia familia. Son innumerables la cantidad de familias, incluyendo cristianas, donde hay daño en las relaciones internas, porque alguien de la familia, un padre o una madre, tuvo una tendencia de exceso de gracia o de exceso de justicia. Vidas marcadas. Así que esto no es menor. Tengo que decirte que cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, cómo vemos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, tiene que ver con eso. Vas a tener buenas o malas relaciones, depende con qué ojo lo estás mirando. Cómo tú ves la justicia y la gracia. ¿Y qué decir de nuestra propia iglesia? Aquí, en medio nuestro. El cómo nos vemos juzgándonos, nos vemos sacando el listado de debilidades que tiene el hermano, o vemos lo que tenemos que ayudarlo a salir del problema, o tenemos gracias sobre lo que él vive. Eso marca nuestras vidas. Es muy importante para todos nosotros. Cuando predomina la ley sobre la gracia en mi corazón, mi tendencia natural va a ser el juicio. Siempre voy a pensar que Dios me dice que tengo que cumplir al pie de la letra y no solamente me va a preocupar de mí, voy a preocupar que los demás lo hagan. ¿No es eso lo que le pasaba a los fariseos? ¿No era lo que ellos hacían? ¿Cumplían? Entonces podía sacar la cuenta de cómo estaban los demás. Nos sentimos autorizados a juzgar. Nos sentimos sobre los demás. Yo he conversado con algunas personas tratando de animarla en esta área que cambie, pero me dice, pero pastor, si Dios nos dice que tenemos que juzgar, muéstrame el versículo. ¿Dónde Dios lo dice?
y al final, tratando de entender esos conceptos que lo heredó de alguna parte, pero nunca de la Biblia, llegamos a 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. Y la verdad que es un versículo que dice muchas cosas, pero jamás dice que debemos juzgar. Dice, examinarlo todo, retiene lo bueno, desecha lo malo, abstente de lo malo. Y si se dan cuenta, nunca habla de personas. Ahí no está personalizado. Todo, situaciones, cosas, nunca personas. Nunca está diciendo, mira, observa cómo es Alfredo. Sácale la foto. Ten cuidado con Alfredo. No te está diciendo eso. Hola, María José. A todos esta la María José está vendiendo unas cosas ricas. Después me da la comisión. Nunca. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? No juzguéis para que no sea juzgado. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, 1 al 3. Jesús a la mujer adúltera le dijo, ni yo te juzgo, ni yo te condeno. Y él era Jesús. Así que no estamos llamados a juzgar. Pero los legalistas, los que tienen esa carga, siempre van a tender a juzgar. Tienen otras características. Y yo, al relatar estas características, porque yo he pedido al Espíritu Santo que si hay alguien que lucha con esto, porque esto es un dolor. Esto no es bendición. Es una lacra que está sobre nosotros y a veces le pusieron otros sobre nosotros. Tienen tendencia al autoritarismo. Porque como están en ese nivel de que cumplen y que son perfectos, como las cosas son absolutas, sienten que son perfectos y exigen perfecto. Y mira cómo va produciendo daño en las relaciones. Tiendo a mirar a mi esposa a que sea perfecta. Y no lo es porque yo tampoco lo soy. Pero cuando yo me siento ahí, empiezo a exigir lo mismo y empiezo a dañar las relaciones. Normalmente quieren imponer sus criterios y sus formas. Porque como están en lo correcto, los demás están en lo que no es correcto. Normalmente su trato no es amable y tierno, es duro. Es impositivo porque yo estoy hablando de lo que es bueno y lo que es correcto y lo que es la verdad. Porque Dios lo dice. Le agrega eso y quedamos completos. Pero sigue siendo duro. Porque Dios no es así. Normalmente estas personas tienden a controlar la vida familiar, la vida de los hijos, la vida de la iglesia, la vida del ministerio, control, porque ellos saben hacerlo. Son más bien un jefe. O jefa, si tú lo ves en el contexto familiar, esposo, esposa, hijos, ningún esposo necesita una jefa al lado que le diga, tienes que hacer, no, está mal. Ningún hijo, ninguna esposa quiere un esposo que esté criticando y quejándose y diciéndole lo que tiene que hacer. Dime que esto no pasa habitualmente en nuestras casas. Dime que la justicia y la gracia de Dios es mucho más que un concepto religioso. Es nuestra vida. La gracia y la justicia. Hay matrimonios que tienen conflictos permanentes, pero están juntos. Están juntos porque son cristianos. Y ella se mueve en la justicia y él se mueve en la gracia. ¿Qué problema? Ante la misma situación, ella quiere aplicar la justicia al tiro. Pero no, pero si no están así, si la gracia de Dios no es así. O dale vuelta. Y te ríes, pero es verdad. Y el daño que se provoca tanto en la relación de pareja como en la relación con los hijos es tremendo. Vida realmente marcada. En la iglesia, cuando un padre o una madre se mueve a nivel del tema de la justicia, lo que provoca con los hijos, dos cosas. Provoca normalmente, si yo digo que soy cristiano, soy así, voy a tener hijos que no van a querer saber nada del Dios que yo digo que sigo. Yo no quiero eso que tiene mi papá. O voy a tener hijos que van a estar aquí siguiéndome y van a ser personas con problemas de personalidad, personas tímidas, personas inseguras, sin vida propia. Porque impuse tanto que finalmente se negó la personalidad de la persona. Porque eso era lo bueno, ojo, era por Dios. Eso era lo justo. ¿Y qué decir a la iglesia? Personas que tienen esta forma normalmente ven la iglesia, ¿saben lo que ven? La lista de problemas que tiene la iglesia, todo lo que falta. Pero lo que tiene rara vez lo ven porque la tendencia natural, ¿dónde está el problema? Y aquí estoy yo. Y no hay soluciones, solamente es el problema, es el diagnóstico. Con los pastores pasa lo mismo. Este pastor que siempre está mirando el problema. Las personas que tienen este problema normalmente pueden ver perfectamente el problema de los demás y sus propios problemas se los achacan a los demás. Porque ellos están en este nivel que es superior. ¿Qué decir de la Biblia? Las personas que tienen esta forma de pensar y de hacer aceptan la Biblia en cuanto ellos entienden lo mismo. Aceptan esta predicación
en cuanto ellos entienden que, yo también, si estoy de acuerdo con el pastor. Pero si piensa que es un poco distinto, no, eso no, así no es, Dios dice todo otro. No entienden que la revelación de Dios es tan amplia, la gracia de Dios es tan amplia, y las revelaciones personales y graduales en el tiempo es tan amplio, pero es una forma de ser. ¿Qué daños tienen estas personas? Hablamos de ellas. Grandes frustraciones. ¿Por qué? Porque normalmente nada es, mira, grate esto, nada es como nosotros esperamos. Lo que tú esperas de tu hijo, de tu señora, de tu jefe, de tu pastor, normalmente no va a serlo. Si es, darle un abrazo a Dios, tírale besos, pero normalmente no es lo que está en tu mente, no en tu imagen, porque la persona es libre, la persona se equivoca, la persona es humana, es distinta. Lo otro y esto es más grave, muchas de estas personas sufren en su cuerpo enfermedades óseas, articulares, musculares. Son enfermedades del alma. Yo no estoy diciendo con esto que todas las enfermedades de este tipo tengan que ver específicamente con esto, pero un gran porcentaje de este tipo de enfermedades tienen que ver con una forma de ser, donde el cuerpo asume toda la carga de lo que no es ser libre, no poder disfrutar. Y un grave problema, les cuesta mucho perdonar, porque están en este nivel mayor. Entonces les cuesta esto que es tan fácil para Jesús. Cuando predomina la gracia sobre la ley, lo voy a decir muy cortito. Lo que predominan son dos cosas. Una vida de pecado. La vida de pecado trae enfermedades físicas, trae dependencia del pecado, trae temores, porque yo ya no me siento hijo de Dios, aunque puedo cantarlo, pero hay un apagón espiritual tremendo dentro, como un colapso espiritual, se cayó, todo en él se cayó aquí adentro y ya, aquí, pero no hay una vida real con Dios. Trae problemas físicos, también lo mencioné, y la verdad que y ni decir el estar apartado de Dios. Toda nuestra vida afectada cuando vivimos ese estilo de vida de abuso de la gracia. Quiero reflexionar sobre este tema. Cuando el Señor puso esto en mi mente ya hace como 2 meses atrás, lo encontré un tema interesante porque la verdad que es algo que yo me encuentro aquí en la iglesia conversando con personas. Veo en su vida diaria situaciones de vida, pero ¿tú qué haces en esto? Y veo que la mayoría de nosotros, me incluyo, vivimos entre la justicia y la gracia. Y así se llama la predicación de esta mañana, entre la justicia y la gracia. Y le pregunté, Señor, pero ¿qué es lo profundo que tú quieres que yo hable? Mire, fue algo como esto. Yo no te puedo decir que es textual, pero fue como que Dios diciendo, mira, dile a mis hijos, que mientras no aprendan a tener la justicia y la gracia que yo tengo, van a vivir con conflicto en sus vidas. En lo personal no van a poder alcanzar la plenitud. No van a poder disfrutar todo lo que yo tengo para ellos. Les va a costar tener buenas y sanas relaciones. En lo comunitario va a costar mucho tener una iglesia donde haya amor, donde haya unidad. Yo quiero y estoy creando una iglesia donde todos se sientan queridos y amados, donde nadie sea distinto. Yo quiero que las personas que vayan llegando a esta iglesia sean amadas tal como son, pero quiero que las tomen y les ayuden a caminar hasta que conozcan a este Dios santo y a este Dios recto. Yo quiero que las personas que entren aquí puedan decir lo que yo oré por ustedes. Mirad cómo se aman. Porque creerán cuando vean entre nosotros realmente el amor de Dios, cuando vean personas y modelos dignos. Yo quiero una iglesia que pueda decir, cualquiera pudiera decir, sígueme a mí, como dijo Pablo, porque yo sigo a Cristo. Y no que diga, sígueme a mí, pero hasta por ahí no va, porque esta parte yo me la salto. Sígueme a mí, porque Cristo vive en mí. Yo quiero esa iglesia. Quiero una iglesia santa, justa, apartada, donde la gracia y el amor de Dios more todos los días de nuestras vidas. Vamos a ver un video y con eso estamos cerrando. Vamos, Cristian, para el video. Te pones el pecado.
Cristian, déjalo ahí nomás. Prende la luz, por favor. Y decía, Señor, ¿cómo puedo tratar de que entiendan el concepto? ¿Era justo que el pájaro robara el cepo, el anzuelo que tuviera el pescado? No, no era justo. Pero la pregunta que viene después, ¿era justo que esos pajarillos murieran solamente por no robar esas lombrices que estaban ahí? Justicia, gracia. En el video que vimos, pudimos ver que recién el corazón del perrito fue movido a gracia cuando vio el objetivo que tenía, cuando pudo ir más allá. No vio el hecho solo, vio las personas. Muchas de las veces que vemos a Jesús aplicando gracia cuando tal vez debió haber sido la justicia, es porque Él vio a la persona. Miró qué pasaba, cuál era la motivación para hacer algo. Y ese día decía, Señor, ¿qué les puedo decir? Porque indudablemente esto es un trabajo y esto no es fácil. Yo sentía en mi corazón, acuérdate lo hecho contigo. ¿Y qué he aprendido yo a hacer en este tiempo? He aprendido, primero que nada, que tengo que conocer la palabra de Dios. Cuando me han preguntado algunos de ustedes, pastor, ¿usted qué haría en esto? Yo me quedaría callado si no sé lo que Dios ya dice de eso. Tengo que conocer la palabra de Dios. He aprendido a orar por situaciones antes de reaccionar intempestivamente. Yo no aprieto hoy día ni el botón ni la gracia ni el botón de la justicia, salvo que sea algo evidente. Si no sé, ¿qué harías tú, Jesús? Y lo otro que he aprendido es escuchar la voz del Espíritu. Porque aunque mi racionamiento humano, aunque mi ley y mi justicia digan no, Dios te puede decir sí. Porque yo conozco más allá de la historia de lo que tú conoces. Yo realmente conozco por qué ese pájaro quería robar esas lombrices. Y tú no lo puedes ver, Leo. Yo sí puedo. Quiero que tengan gracia, que tengan justicia. Fui criado en una iglesia y en una casa donde la norma de ser buena persona siempre fue así. Donde se nos preparó, tanto en la iglesia como en la casa, de ser personas rectas, trabajadoras, con buen testimonio. Y la verdad es que mi formación cristiana básicamente tuvo que ver siempre con la justicia. De niño aprendí lo que Dios dice. Los mandamientos y todas esas cosas me lo aprendí. Y se me exigía tanto en la iglesia como en la casa. Yo doy gracias a Dios porque tuve una casa donde me llevaron a la iglesia para conocer al Señor. Y tuve una iglesia donde me enseñaron la palabra de Dios. Pero no termina ahí. Porque no se trata de cumplir, sino que se trata realmente de entender por qué Dios dice las cosas. Me acuerdo que durante mi vida, ya siendo joven, tuve dos encuentros con el Señor, con el Espíritu Santo, que empezaron a darle una nueva forma a mi relación con Dios. Empecé a entender que era mucho más que al pie de la letra. Revelaciones espirituales, bautismo de Espíritu Santo, todo vino eso sobre mi vida hasta que me casé con esta hermosa mujer. Y vino nuestra primera hija. Yo a esa altura creía que estaba todo bien, que tenía el equilibrio entre la justicia y la gracia. Ahora sé. Yo ya había arrancado la justicia. Y en un momento, durante 10 años, estuve fuera de la iglesia porque llegué a decir lo que prediqué. Yo no quiero un Dios que me esté juzgando siempre y que me condene cada vez que algo que no está bien. Yo no creo en ese Dios. Dios me trajo de vuelta, restauré mi vida, me casé con la Ceci. Y así llegó nuestra primera hija. Yo creo que Ceci y yo, como todos ustedes, nos esforzamos al máximo por darle lo mejor que teníamos. Como buenos cristianos, y fue un periodo muy lindo, fue el tiempo cuando Ceci se convirtió. Había mucho avivamiento espiritual. Nos esforzamos porque nuestras hijas siempre recibieran un buen ejemplo. Y una de mis principales cargas siempre fue que conocieran la palabra de Dios. Y si tú me hubieras preguntado en ese tiempo, mi hija tenía ya como 10 años la mayor, la Dani tenía como 7 años, o un poquito menos, tal vez las dos. Yo hubiera pensado de mí mismo que era el mejor padre. Yo miraba mi ejemplo de padre, decía, chuta, he superado todo eso.
Y un día llegó el Día del Padre. El Día del Padre más doloroso de mi vida. Por un motivo de trabajo no pude ir a la celebración del colegio y me mandaron lo que mi hija había hecho. Así que llegué tarde ese día, me parece que andaba afuera, y sobre el velador de la cama estaba lo que ella había hecho un dibujo y había hecho una escritura para el papá. A todos los niños les habían pedido lo mismo. Y cuando abro la escritura, la abrí con mucha ansiedad, con muchas ganas de ¿con qué me voy a encontrar? Y me empiezo a encontrar con un relato de una persona que yo no conocía. Los dolores de su vida, la amargura de su corazón, la distancia que sentía de mí. Yo empecé, entre perplejo, empecé a cambiar mi estado de ánimo a la justicia, la rabia. Mis primeros pensamientos con honestidad fue malagradecida. Todo lo que me has dado, cuántos desvelos, cuántas cosas, gastando en los mejores colegios que podíamos pagar y nada. No sé si miraba todo esto, yo creo que no sabía qué hacer ni qué decir. Muy difícil. Yo creo que, la verdad es que trataba de hacer recuerdo, yo creo que estuve más de 2 días sin hablarle, porque yo sabía que si yo iba a hablarle, le iba a vomitar cualquier cosa. Y fue en ese proceso cuando sentí el Espíritu Santo, ora. Y empecé a orar. Y el Señor me habló mientras estaba en oración. Y me dijo algo como esto: yo sé todo lo que has hecho, pero lo que no has entendido, que no se trata de hacer, sino que se trata de ser. En su corazón de niña, nada de lo que tú has hecho es importante. Has estado tan lejos, tan distante, que ella no logra ver el amor que sí tú tienes en tu corazón. La verdad es que ese día lloré. Y fue el día que inicié un proceso de transformación de mi corazón, de la justicia a la gracia. No he terminado. Estoy caminando entre la justicia y la gracia. Y le pregunté al Señor, ¿qué hago? Y me dijo, anda y pídele perdón. Y entré un día en la noche, llegué del trabajo, abrí la puerta, y ahí estaba. Y le dije, quiero conversar contigo. Me arrodillé al lado de ella, estaba acostadita ya, y le empecé a hablar de esto. Y le pedí perdón. Dije yo, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón por el padre que no he sido. Te quiero pedir perdón por las ausencias que has tenido que soportar. Te quiero pedir perdón porque no he podido ni siquiera llegar a lo más mínimo de tus expectativas. Ese día fue un día glorioso, extraordinario. Pero no solo porque empecé a restaurar la relación con mi hija, sino que mi corazón fue cambiado. Hoy día estoy muy, muy orgulloso de mi hija mayor. Hoy día está junto a su esposo, un gringo desaliñado. Están iniciando una iglesia. Y tuve el riesgo de que no hubiera querido nada con Dios, porque ella no quería nada, no quería el Dios que yo tenía.